Este año hemos ampliado el informe y que esperamos que hoy, en el transcurso del día, esté ya en la página web, porque nos parecía necesario el profundizar en la información que hasta ahora hemos venido dando de una forma unitaria, unida, de las empresas del IBEX 35, porque hay matices que son difíciles de incluir en el informe global de las empresas. Por ejemplo, cuando hablamos de salarios medios o gastos de personal medios con relación a la plantilla, pues indudablemente no es lo mismo una entidad que está establecida solamente en España con una multinacional como pueda ser Inditex, donde los salarios son lógicamente más bajos, no porque lo sean en España, que seguramente también, sino porque influye mucho en la repercusión salarial de sus empresas en el resto del mundo. Con lo cual, yo creo que sería necesario y bueno para las empresas que se acostumbraran a diferenciar para no caer en errores que la falta de datos te puede dar. O sea, si yo no tengo más que el análisis de los gastos de personal, de los salarios globales, no puedo hacer ningún matiz. No puedo decir, por ejemplo, Bankinter, que se me ocurra, o Red Eléctrica Española, tienen estos ratios porque es que están fundamentalmente en España, que podemos ver el ratio de Bankinter y Banco Santander, indudablemente los salarios son mucho mayores en Bankinter. ¿Son mayores en España? Pues posiblemente no, pero lo que nos dan los medios, la que nos dan los ratios medios es eso. Yo creo que pasa también a la hora de ver, y eso se ve mejor en el análisis individualizado, que en muchos casos estimar la relación, por eso no lo hemos incluido, salarios medios de ejecutivos, directivos y consejeros con salarios medios de la plantilla, un elemento fundamental que necesitaríamos sería tener los gastos de personal distribuidos por conceptos. Pues hay empresas que no dan ese detalle, Telefónica, Inditex, me parece que IAG, en fin, hay empresas que no dan el detalle de sus gastos de personal por conceptos, con lo cual, indudablemente, a nosotros a lo que nos empuja es hacer una estimación de sobre ese total cuánto ha sido el concepto salarios. Eso conlleva problemas y, bueno, estimaciones que pueden estar erróneas, pero que o las haces o no haces el trabajo. Tenemos otro elemento también, por ejemplo, a la hora de determinar directivos o ratios de directivos, el determinar qué es un directivo en una empresa. Nos encontramos con abanicos de empresas que dicen en su IAG que tienen 50 directivos a empresas que dicen que tienen 2. Con lo cual, yo creo que sería necesario que por los organismos competentes se determinara también qué se define qué es un directivo y cómo se determinan los directivos, que por lo tanto hay que incluir su información en el informe anual de gobierno corporativo. En fin, son matices que inciden a la hora de hacer el análisis global, pero yo creo que no desvirtúan en ningún caso las propias conclusiones del informe. Y con respecto a las conclusiones del informe, y después de lo que ha dicho Carlos, yo sí voy a hacer incidencia, quizás empezando por lo último que él decía, de la correlación que ha habido entre lo que se ha pagado en dividendos y lo que se ha pagado en impuestos sociales. El origen de los datos lo podéis ver en el informe. Hasta el año 2013 es un informe que presentó Bolsas y Mercados Españoles, donde informaba de la retribución global de las empresas cotizadas en España, donde decía también que eran las empresas más rentables del mundo con respecto a los accionistas, y ahí podemos ver, por lo que comentaba, la correlación de impuestos sociales y dividendos, que ha pasado de recaudarse 1,8 euros en impuestos sociales por cada euro que se repartía en dividendos, a en el año 2013 y 2014, donde los datos son propios, sacados de la agencia tributaria y referidos exclusivamente a dividendos de las empresas del IBEX 35, no solamente las cotizadas, donde vemos que ha pasado a recaudarse 0,44 euros por cada euro que se ha repartido en dividendos. Es decir, ha habido una bajada del 1,89 al 0,44. Si analizamos un poco más los ingresos tributarios y cómo han evolucionado en los últimos años, vemos que en 2014, año que prácticamente se recupera
los ingresos tributarios previos a la crisis, el IRPF ha supuesto 72.662 millones de ingresos, un 3,9% más que en el año 2013, que el IVA han sido 56.714 millones, un 18,1% más, mientras que el impuesto de sociedades han sido 18.173 millones, que ha sido un 8,9% menos que en el ejercicio 2013. Es decirse, que la reforma fiscal que se ha hecho y que va a tener su incidencia también en la recaudación en 2015, puesto que baja el tipo del impuesto de sociedades, va a suponer que cada vez más la carga tributaria vaya ligada al IRPF y fundamentalmente al IVA, mientras que la recaudación por impuesto de sociedades parece lógico pensar que va a seguir disminuyendo. Si analizamos la comparación con respecto al año 2007, el IRPF, que fue el año que más recaudación hubo, el IRPF se ha recuperado, prácticamente solamente se ha recaudado un 3% menos que en el año 2007, el IVA se ha recaudado un 1,5% más que en el año 2007, mientras que el impuesto de sociedades se ha reducido un 57%. Es decir, se va haciendo la reforma fiscal que se ha decidido, y la reforma fiscal que se ha decidido pasa por incrementar la recaudación en impuestos indirectos, bajando, en este caso, el impuesto de sociedades. Hablábamos antes del tema de las empresas y de las directivas también. Entonces, yo creo que sí es conveniente ahí decir la evolución y, fundamentalmente, que hay muchas empresas en el IBEX 35 que han mantenido o han incrementado algo la participación de la mujer en los consejos, mientras que en los equipos directivos la situación no cambia. Es decir, parece que hay una presión social sobre la participación de las mujeres en los consejos de administración, pero que eso no se da lo mismo en los equipos directivos. Y entonces parece ser que el que no haya mujeres en los equipos directivos de las empresas del IBEX 35 no preocupa a nadie. De hecho, Abertis, CaixaBank, Endesa, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Mafre, OHL, Red Eléctrica y Telefónica no tienen mujeres en sus equipos directivos. O sea que parece que tampoco les preocupa mucho, porque alguna ya los tenía el año pasado y este año no lo tienen. Con respecto a los consejeros, ya hemos comentado, ha comentado Carlos antes, que son 451 los que hay, 17 menos que en 2013, pero esos 451 puestos están cubiertos por 408 personas. Es decir, que hay 29 hombres que tienen presencia en 62 consejos de administración y hay 74 mujeres, de las que 3 están también en más de un consejo de administración. En definitiva, la presencia de la mujer ha sido en los consejos un 17,1%, la presencia que tienen, y si lo analizamos por género suben, son 18,2%. Con los contratos blindados hemos seguido un poco la misma dinámica que se viene dando en los últimos años. No se recortan, sino que han ido a más. Suben 8 contratos blindados con respecto al ejercicio 2013 y es Repsol con 309 contratos blindados, la empresa que más contratos blindados tiene del IBEX 35. En este caso llama la atención, y yo creo que es resaltable porque es también una de las causas que hace que los salarios de los ejecutivos hayan subido un 80%, es que Telefónica está reduciendo los contratos blindados de sus ejecutivos y entre ellos está el del presidente. Salió en prensa en julio del año pasado y lo ratifica la memoria de Telefónica este año 2014, donde el señor Arrieta ha renunciado al blindaje de su contrato a cambio de una aportación de 35,5 millones de euros
a sus planes de pensiones o lo que pueda corresponder. Es un elemento importante, lógicamente, en la subida de las remuneraciones globales de los consejeros, pero está confirmado en las memorias de Telefónica. No aparece nada en el informe de remuneraciones, pero lo hemos considerado devengado en 2014, porque sí ponen que sería efectivo en febrero de 2015. O sea que lo que fuese, podemos decir que ya se ha ejecutado y ya se lleva a la práctica. Yo creo que no da... Sí, quizás resaltar un elemento que también hacíamos incidencia el año pasado y que no hemos comentado, y es el tema de los balances fiscales de las empresas del IBEX 35 y de los créditos a su favor que tienen en el cierre del ejercicio 2015. Está en la página 6 del resumen ese que tenéis en la mano si queréis verlo. En las cuentas individuales y, por lo tanto, relacionado con la hacienda pública española, no estamos hablando de cuentas consolidadas, no estamos hablando de empresas en el extranjero, el crédito fiscal de las empresas del IBEX 35 al 31 de diciembre en sus cuentas individuales era de 44.582 millones de euros, con una reducción solamente de 126 millones con respecto al ejercicio anterior. Es decirse que, bueno, pues digamos que las empresas del IBEX 35 pueden determinar cómo va la recaudación del impuesto de sociedades en este país en función a cómo deciden aplicar en sus propias cuentas estos créditos fiscales. CaixaBank, con 7.123 millones en la empresa que tiene un mayor crédito fiscal en las cuentas individuales, mientras que Abertis tiene un débito de 831 millones. En las cuentas consolidadas son 57.257 millones de euros, 101,8 millones más que en el ejercicio 2013. Es decirse que pese a que no pagan muchos impuestos, consiguen la ingeniería suficiente como para que el crédito fiscal se mantenga de nuevo en este ejercicio. En el consolidado, la empresa con mayor crédito fiscal en sus cuentas es Banco Santander. Creo que en las cuentas individuales aparece también lo que es específicamente con respecto a España y alcanza 18.577 millones de euros. Mientras que Iberdrola, con 3.600 millones, es la empresa que tiene un mayor débito fiscal.